Que ya estoy grabando. Ok, la clase anterior platicábamos un poquito sobre las células de la glía. Acuérdense que las células de la glía son un conjunto de células que complementan a las neuronas y pues las neuronas son las importantes en el sistema nervioso central. Les alcancé a platicar sobre las funciones de los astrocitos que forman la barrera hematocefálica. Conectan, bueno, en esta imagen se ve mejor, conectan a los vasos sanguíneos con las neuronas y las otras células de la glía, lo que les permite pues nutrir a las células a partir de ahí. Y pues generar pues literalmente una barrera física, que le decimos barrera hematoencefálica. También tienen funciones de reparación, forman cicatrices, limitan la propagación del daño nervioso, bla bla bla. Todo eso ya lo platicamos. Hay dos tipos de astrocitos, están los protoplasmáticos y están los fibrosos, que la única diferencia es que unos están como alargaditos. Continuando con las demás células de la glía, tenemos a los oligodendrocitos. Si se fijan, estas son unas células, aquí están viendo en esta imagen, por ejemplo, esto azul representa a una neurona. Entonces fíjense cómo los oligodendrocitos está conectando y está generando varias vainas de mielina. La función bueno, aquí se alcanza a ver un poquito, nomás que yo estoy estorbando. Dice, producen vainas de mielina en el sistema nervioso central. Y esto sí es importante destacarlo porque en el sistema nervioso central quien produce la mielina son estas células, los oligodendrocitos. Y en el sistema nervioso periférico, es decir, en los nervios, son otro tipo de células. La diferencia también radica en que los oligodendrocitos producen varias vainas de mielina por célula. O sea, una sola célula, si se fijan, genera diferentes prolongaciones y genera diferentes tipos de mielina. A diferencia de las células de Schwann, que ya lo hemos visto en otras imágenes, em, por ejemplo aquí, en el sistema nervioso periférico, es decir, en los nervios, cada vaina de mielina está hecha por una célula y se llaman células de Schwann. Entonces, en sistema nervioso central, quienes producen la mielina son los oligodendrocitos y pues tienen la capacidad de producir varias vainas de mielina por una sola célula. ¿Algún comentario o alguna duda con esto que les acabo de platicar? Bueno, histológicamente se caracterizan por ser redonditas. O sea, nosotros en cortes histológicos se ven redonditas. Aquí lo menciona como un núcleo esférico y más pequeño que los astrocitos. Tienen una forma alargada y suelen tener varios procesos que se ramifican y vuelven alrededor de los axones de las neuronas. Pues su función es envolver o generar el aislante en las neuronas. Ese aislante se llama mielina. Mm, Dice, estas extensiones pues forman las vainas de mielina. Yo les había dado el ejemplo precisamente con los cables. Acuérdense que los cables pues adentro viene el cobre y el mineral, no sé, el metal y están envueltas pues en un aislante, en un plástico que permite pues que la conducción eléctrica sea en una dirección. Si se pierde ese plástico, pues empezamos a tener falsos contactos o no funciona bien el cable. Entonces la mielina tiene esa función. Y en sistema nervioso central, estas son las que producen la mielina. Y pues aquí estamos viendo otra imagen de este tipo de células. Por aquí pasaría el axón, entonces fíjense cómo están envueltas en estas como cositas azules, que son unas vainas de mielina, y como una célula pues está conectándolos, o sea, están generando las mismas, varias vainas de mielina. En la imagen así se ve un corte histológico del sistema nervioso central. O sea, las células grandes, estas de aquí, representan pues a las neuronas. Entonces aquí estamos viendo varias neuronas. Ay, perdón. Y los oligodendrocitos serían estos que son redonditos. Cabe aclarar, muchachos, que el entender histológicamente el sistema nervioso central es un challenge, es un... ¿Cómo? Nah, es muy Watsican, pero es, es un... ¿Cómo traducen challenge? Es un desafío. O sea,
Porque sistema nervioso central, yo veo laminillas del sistema nervioso central y pues veo que está la neurona, pero por ejemplo yo no alcanzo a distinguir muy bien entre oligodendrocitos, eh, astrocitos y las otras células, porque como si se fijan todo está así como con un color medio rosadito, todo este rosadito son prolongaciones citoplasmáticas de otras células del sistema nervioso central, entonces literalmente pues si se fijan, no se alcanzan a ver las prolongaciones citoplasmáticas de los oligodendrocitos, ni cómo se conectan con la mielina, ni nada de eso. Lo que alcanzamos a ver principalmente son las primeras extensiones de los axones en el caso de las neuronas. Que ustedes ya lo vieron en laboratorio y no sé qué tanto habrán entendido, pero pues bueno. Platicando un poquito más sobre la mielina, o no sé si tengan una duda, algún comentario hasta ahorita. Ok. Platicando un poquito más sobre la mielina, pues vamos a definirla. Fíjense cómo esta cosita de aquí es el axón. Aquí nos está diciendo como si fuera un nervio normal, porque pues los nervios están compuestos pues por varios axones mielínicos. Entonces fíjense cómo es como, imagínense como un plástico está envolviéndose así. Em, para definir lo que es la mielina, a mí siempre me suena miel y como que en mi cabeza me imagino como si fuera miel y más si me lo dibujan amarillo. Pero en realidad, como aquí menciona, es una sustancia grasa y aislante que recubre y protege los axones de las neuronas del sistema nervioso. Eh, Está compuesta pues principalmente por fosfolípidos y proteínas, es decir, básicamente pues son lípidos y proteínas, ¿no? Aquí agregándole pues un grupo fosfato. Y como se pueden observar, se encuentran en segmentos divididos. Acuérdense que los nervios o los axones no están completamente envueltos como en el caso de los cables de nuestros aparatos, sino que tienen espacios porque aquí pueden, acuérdense que pueden crecer diferentes prolongaciones citoplasmáticas y generar nuevas conexiones. Eh, entonces, por eso se llaman vainas de mielina, porque es como que van por pedacitos, por segmentos. ¿Cuál es la función de la mielina? Aquí dice facilitar la transmisión rápida y eficiente de los impulsos eléctricos a lo largo de los axones. Actúa como un aislante eléctrico, evitando la pérdida de carga eléctrica y permitiendo que los impulsos nerviosos viajen de manera eficiente a mayores velocidades. Eh, pues siento yo que esta parte está muy bien explicada, o sea, simplemente lo que hacen es la transmisión eléctrica de manera más eficiente y que no ocurran, por ejemplo, falsos contactos. Em, ¿Alguna duda o algún comentario? Ok, precisamente existen algunas enfermedades que afectan a la mielina, la degradan. Les comentaba que hay enfermedades, por ejemplo, el moquillo o el distemper, que terminan afectando la vaina de mielina y por lo tanto nuestros pacientes van a empezar a generar sintomatología nerviosa. O sea, empiezan a tener tics, convulsiones, etcétera. Precisamente pues porque la transmisión eléctrica entre sus neuronas pues no es eficiente. O sea, si quieren, por ejemplo, pues mover un músculo, pues terminan moviendo otra cosa porque el impulso pues viaja por otro lado y así. Y, y pues tienen problemas nerviosos. Después van a profundizar un poquito más en eso, ¿no? En otras materias. Pero pues ahorita ya tienen como que la base, ya saben qué es la mielina, dónde se encuentra, para qué sirve, etcétera. ¿Alguna duda o algún comentario? Ok. La siguiente célula de las que vamos a hablar se llaman células de la microglía. Y pues micro por chiquita, o sea, de las células de sostén de la microglía, pues son las más chiquitas, se llaman microglía. Y su función es básicamente son las células inmunológicas del sistema nervioso. Entonces, participan en la respuesta inmunológica del sistema nervioso, principalmente en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Son los fagocitos del sistema nervioso. Dice, tienen la capacidad de eliminar patógenos, células muertas, desechos nerviosos y modulan la inflamación y participación en reparación de tejidos. Pues básicamente
Si encuentran bacterias, virus o cualquier tipo de patógeno, lo pueden fagocitar, lo pueden eliminar. También, si una neurona deja de servir o se muere, estas células se encargan pues de eliminarla. Y al mismo tiempo tienen capacidad de liberar sustancias que puedan modular la respuesta inmune. Es decir, pueden activar una respuesta de inflamación o disminuir esa respuesta de inflamación. Eh, y pues en todo este sentido también se le atribuye función en reparación a los tejidos del sistema nervioso. También tiene un papel en la plasticidad sináptica y en la remodelación neuronal. Ya les había platicado un poquito a qué se refiere esta parte de plasticidad sináptica, que básicamente es que aumente la intensidad de la sinapsis, es decir, facilita que se generen sinapsis. Y por remodelación neuronal, pues que exista un crecimiento de las neuronas, es decir, que con los componentes inmunológicos que puede secretar, también pueden generar un, mm, pueden promover que las neuronas crezcan, por así decirlo, o generen nuevas conexiones. Entonces, tiene una participación en la comunicación entre las células. Pero principalmente, y se los pongo en negritas, la función que más se les atribuye a la microglia es que generan una respuesta inmune en el sistema nervioso central. Y aquí en las imágenes las están viendo. Se parecen un poquito a los astrocitos, pues, pero son más chiquitos. Y ya, ¿alguna duda? Ah, bueno, dice pueden monitorear y regular la actividad sináptica. Básicamente eso es la plasticidad sináptica, que regulan la actividad sináptica, o sea, pueden aumentar la intensidad o disminuirla. Enfermedades, por ejemplo, la epilepsia, tienen sinapsis muy intensas, o sea, cualquier estímulo genera sinapsis eh, intensas, entonces no se pueden regular del todo y empiezan a convulsionar o así, para que tengan más o menos como una idea de qué es esto de la regulación de la actividad sináptica. ¿Alguna duda o algún comentario hasta ahorita? Wow. Ok. Entonces puedo continuar. No voy muy rápido. Porque pues yo ya empecé a tomarme el cafecito, yo ya empecé a despertarme. Y pues ya saben que de repente sí, pues me gusta hablar. Bueno, entonces, platicando un poquito más de las células de la microglia, que están viendo un esquema de cómo son células chiquitas pero mantienen estas prolongaciones citoplasmáticas. Estas prolongaciones citoplasmáticas pues es, digamos, eh, el sello del sistema nervioso central, tejido nervioso, es el sello de las células del tejido nervioso, porque todas las células que hemos estado platicando, si se fijan, pues tienen prolongaciones citoplasmáticas, unas más cortas que otras, pero tienen. Entonces, estas células de la microglia están dispersas en todo el sistema nervioso central. Dice que se encuentran en pequeñas cantidades en condiciones normales. Esto es porque si no hay nada que fagocitar, o sea, si no hay bacterias, si no hay inflamación, si no hay células muertas, pues hay poquitas. Si empieza a ocurrir alteraciones en este tejido, patologías, pues va a haber una mayor necesidad de estas células, entonces pues ahí empiezan a aumentar en cantidad. Em, para poderlas distinguir, por ejemplo, de los oligodendrocitos, aquí nos menciona que se ven como más oscuras, pero como ya les comentaba, cuando vemos imágenes del sistema nervioso central, pues qué tan oscura, o sea, cuál de estas sería, estas de aquí chiquitas probablemente sería una célula de la microglia, tal vez esta de acá también, quién sabe. Em, para que se puedan destacar mejor se utilizan tinciones especiales. Y la neta, tienen que ser muy expertos para entenderle. Entonces, eh, aquí estamos viendo la teoría y pues en laboratorio creo que las prácticas del sistema nervioso central están como muy por encimita. Por lo mismo, porque ocupas como ser muy experto para entenderle. Bueno, se ven más oscuras precisamente porque su núcleo es denso. Hay escaso citoplasma, casi toda la célula pues se aprecia más que nada el núcleo.
Y pues las prolongaciones citoplasmáticas son de corto alcance. Eso es porque son células chiquitas, microglía, pues de ahí el nombre. Cuando hay lesiones en el tejido nervioso, estas se empiezan a dividir, aumentan de tamaño y pues adquieren estas facultades fagocitarias. Acuérdense que su función principal pues es en esta respuesta inmune y pues son las que fagocitan aquí. ¿Alguna duda o algún comentario? Ok, seguimos. Bueno, aquí estamos viendo una imagen de cómo pueden modificarse eh, cuando están inactivas y su proceso de activación. Si se fijan, se parecen a los linfocitos. O sea, son células chiquitas redonditas. Y aquí estamos viendo otras como tienen estas prolongaciones citoplasmáticas y luego se activan y pues están chiquitas. Y se pueden volver a desactivar. Fíjense cómo aquí en el esquema nos dicen que pues pueden activarse y pueden desactivarse. Entonces, eh, cambian su morfología dependiendo a su estado funcional. Dice, en su forma inactiva, pues tienen la apariencia ramificada, que es la que les he estado mostrando. Sin embargo, pues cuando se activan en respuesta a una lesión o a una inflamación, pierden estas prolongaciones y aquí dice que se vuelven cortas y más gruesas y se ven como pues, más redonditas. Bueno, vamos a seguir. O bueno, ya sería todo por lo de las microglías. ¿Alguna duda antes de continuar con el otro tipo de célula? Ok, seguimos. Las siguientes células de la microglía son las células ependimarias o células del epéndimo. Es como un tipo de epitelio, fíjense. Básicamente es el epitelio del sistema nervioso central. Eh, pues vamos a ver como lo podemos ver desde una forma alargada, cilíndrica o cuboide, como lo estamos viendo en el, en el esquema de la izquierda. Su función es delimitar el canal medular. La médula es espinal, justamente por el centro hay un canal que se le llama canal medular y por ahí transita el líquido cefalorraquídeo. Entonces, acuérdense que el epitelio recubre a órganos o tapizan cavidades. En este sentido, el canal medular es una cavidad, o sea, es un hoyo, es un tubo que pasa por el medio de la médula. Entonces, están rodeadas de estas células que aquí serían estas de aquí. O sea, este sería el canal medular, el tubo, y estas serían las células del epéndimo. Su función, pues básicamente es producir el líquido cefalorraquídeo. O sea, por el canal medular, pues pasa el líquido cefalorraquídeo y pues las células ependimarias son las que lo producen. Y pues al mismo tiempo, pues están conectadas con las demás células. Fíjense cómo aquí las prolongaciones citoplasmáticas de las células ependimarias, pues tienen conexiones tanto con los astrocitos, con las neuronas, etcétera. Todo el sistema nervioso central están como conectados. Y bueno, pues no hay mucho que hablar sobre las células ependimarias. Simplemente eso, recubren el canal medular que se encuentra en la médula ósea, ni el caso, en la médula espinal. Eh, y producen el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, o sea, esto de aquí sería la médula espinal, ¿no? Y justamente el canal que va justamente por el medio, que se alcanza a ver como más azuladito, ahí es el canal medular y ahí se produce este líquido cefalorraquídeo, que no nomás se encuentra en la médula espinal, si se fijan, recorre todavía a todo el sistema nervioso central. Lo que hace este líquido cefalorraquídeo es como, pues es un conducto. Aquí lo menciona que ayuda a proteger al sistema nervioso actuando como un amortiguador, o sea, regula el pH. De impactos repentinos, evitando lesiones del cerebro y la médula espinal. O sea, genera como tal cual así un amortiguador. O sea, ustedes pueden con movimientos, pues mueven la cabeza y así. Entonces, este líquido sirve pues como un amortiguador para que eh,
pues sí, todos sabemos, ¿no?, para qué sirve el amortiguador, disminuir como el impacto. Aparte que por ahí se transmiten desechos del cerebro y ayuda a que el sistema nervioso central funcione correctamente. Como en todos los tejidos, pues hay un metabolismo. Y en este caso, por ejemplo, los otros órganos desechan su metabolismo por la sangre. O sea, por las venas se van los desechos metabólicos y por las arterias llegan los nutrientes. En el caso del sistema nervioso central, los nutrientes siguen llegando pues por los capilares y los desechos se eliminan por el líquido cefalorraquídeo. Entonces, de ahí que mencioné esto, eliminan los productos de desecho del cerebro y ayuda a que el sistema nervioso central funcione correctamente. O sea, si los desechos metabólicos se quedaran pues en el cerebro, pues no queremos desechos, ¿no? Ahí sería algo que afectara el sistema nervioso. Y ya sería todo por la parte celular del tejido nervioso. A continuación, pues vamos a platicar un poquito sobre los órganos y cómo están constituidos, las partes, etcétera, la histología, por ejemplo, del cerebro, cerebelo, etcétera. Eh, entonces, antes de continuar, si tienen alguna duda o algún comentario en cuanto a las células. De ahí podría originarse la ataxia. Híjole, me agarraste en curva porque no sé qué es ataxia. Es la descoordinación de los movimientos. Ah, ok, no. ¿Qué es eso? La descoordinación de los movimientos está más relacionado al cerebelo. El cerebelo es quien regula como precisamente la coordinación. Por ejemplo, em, digamos que decide el tiempo en el que vamos a cerrar la mano para hacer algo. O sea, mide profundidades. O sea, es un proceso de información muy pesado. En el sentido de que a lo mejor a nosotros nos parece muy sencillo, ¿no? O sea, el agarrar algo o el caminar, por ejemplo. Cuando estamos caminando, pues estamos coordinando varios músculos, la presión, todo eso. El cerebro como que a lo que yo entiendo el cerebro es como que interpreta toda la realidad y el cerebelo se encarga de coordinar nuestros movimientos conforme a lo que estamos viendo, a nuestra realidad, a nuestros sentidos. Entonces me imagino que la ataxia pues está afectada por el cerebelo. Bueno, ¿alguna otra duda o algún otro comentario? Bueno, ¿quién contestó lo de ataxia? Voy a estar dando participaciones tanto por preguntas. Fui yo, Ay, pues no sé quién es yo. Noemí. Ok, Noemí y Roxana. Ok. Bueno, em, hablando del sistema nervioso central, pues esto lo ven en anatomía, ¿no? Está compuesto por cerebro, bueno, por el encéfalo, que está constituido tanto por el cerebro y el cerebelo, y la médula espinal. Y básicamente, como aquí dicen, son los responsables de coordinar y controlar todas las funciones del cuerpo. Desempeñan pues las funciones que le atribuimos al tejido nervioso, es decir, recibir información, procesarla y generar respuestas. Aquí lo menciona como la transmisión y procesamiento de la información sensorial, la coordinación motora, regulación del equilibrio y una amplia gama de funciones cognitivas y emocionales. Es decir, pues el pensamiento, eh, y pues, el entender nuestro entorno, el sentir el entorno, definir nuestra realidad en otros sentidos, en otras palabras, perdón. No voy a profundizar mucho sobre la anatomía, aquí lo vamos a estudiar simplemente como encéfalo o cerebro, bueno, como cerebro, como cerebelo y médula espinal. Eso es lo que vamos a estudiar en la histología del sistema nervioso central. Pero antes de continuar sobre estos órganos, vamos a platicar un poquito sobre las meninges.
Las meninges significan membranas, ¿no? Son membranas que recubren al sistema nervioso central. Por ejemplo, de aquí para abajo, o sea, esto de aquí donde están estas como triangulitos o rombos, representa ya al cerebro como tal. Y las meninges son estas de acá arriba. O sea, son unas membranas que precisamente están cubriendo al sistema nervioso central. Dice, son membranas de tejido conectivo que se cubren tanto el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, ¿no? Todo el sistema nervioso central. Y pues añaden una protección blanda que complementa a las estructuras óseas, es decir, complementa al cráneo y a las vértebras. Dice, en los mamíferos se aprecian tres capas, de adentro hacia afuera, es decir, del cerebro hacia afuera, pues lo veríamos así. La pía madre, que literalmente es un epitelio simple plano. Estas como puntitos de aquí es la pía madre, es pues epitelio simple plano. Que luego aquí nos dice, tenemos un espacio subaracnoideo, que sería este espacio de aquí. Fíjense cómo se están generando como columnas. Y a toda esta membrana o a todo este espacio, incluyendo el espacio subaracnoideo, se le llama aracnoides. Y el nombre viene porque parece como si fuera una telaraña. O sea, estos pilares o estas estructuras que generan un espacio que por aquí circula líquido cefalorraquídeo, eh, parece así como una telaraña, entonces de ahí el nombre que se llama aracnoides. Luego, pues aquí nos definen un espacio subdural. Y por último tenemos a la dura madre. Entonces la dura madre es básicamente tejido denso regular, muy duro, que sea dura madre, ¿no? Eh, y es muy difícil de romper. No sé si ya en anatomía cuando les tocó extraer el cerebro, eh, en el cerebro antes de llegarlo había una membrana blanca y que se batalla para quitarla. O bueno, yo recuerdo que batallé para quitar. Y pues esa es la dura madre. La pia madre pues es simplemente un mini membrana compuesta por epitelio simple plano. Y pues el aracnoides pues son como pequeñas membranas así que generan como una estructura así como si fueran pilares. ¿Alguna duda hasta ahorita? Ok. Entonces aquí está representado. Por ejemplo, esto de aquí sería la piel. O creo que aquí. No. Bueno, esto de aquí sería la piel, ¿no? Y luego esto específicamente sería el cráneo. Acuérdense que los huesos tienen una parte esponjosa y una parte dura, ¿no? Entonces aquí se alcanza a ver como la parte esponjosa. Luego tenemos tejido conectivo. Bueno, lo verde sería la dura madre. Y luego el aracnoides. Y fíjense cómo el aracnoides genera como estos pilarcitos de aquí. Tic, 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 tic. Y ya pues pegadito al cerebro sería la pía madre, que pues es un epitelio simple plano. Entonces más o menos así está conformado. De esta manera pues nuestro cerebro está protegido por diferentes tipos de capa. Entonces de afuera hacia adentro, en lo verde sería la dura madre. Dice que es un tejido conectivo denso, muy fibroso, y es la capa pues más externa, hablando pues del sistema nervioso central. Y dice la región externa limita con el periósteo del encéfalo, es decir, que la región externa limita con el cráneo, en otras palabras, con la periferia del cráneo. Y el aracnoides, pues aquí estamos viendo que estas fibras o estos pilares en realidad son fibras de colágenos y son elásticas, o sea, permiten esta elasticidad. Y muy importante, aquí está la capa vascular. Fíjense cómo hay vasos sanguíneos entre los pilares. O sea, precisamente estos pilares que genera el aracnoides es pues para que puedan meterse ahí los vasos sanguíneos. Y por último, la pía madre, pues es un epitelio simple plano, eso quise poner con ESP.
y pues es la capa más delgada y está en estrecho contacto con el encéfalo. O sea, literalmente sigue la periferia del encéfalo. Em, lo que hace el aracnoides también genera un espacio, también ayuda a amortiguar los movimientos en el cerebro. Ustedes se pueden, si generan movimientos muy fuertes en su cabeza, o bueno, a mí me pasa, siento cómo se mueve algo adentro de mí. Y pues eso es porque... Ay, aguanten, se me va a apagar la computadora. La tengo desconectada. Ah, listo. Aunque les comentaba que eso es porque, pues hay un espacio, o sea, hay un espacio en el cerebro que da chance a que exista este movimiento. ¿Por qué sería esto? Porque si se llegara a inflamar poquito el cerebro, por ejemplo, cuando hay inflamación, hay una hinchazón, hay un crecimiento. Entonces, si se nos inflama el cerebro, tiene que haber un espacio de amortiguación. O sea, si se llega a crecer, pues tiene este espacio para que el cerebro crezca y no genere una presión en los tejidos. De hecho, las inflamaciones en el cerebro son muy, muy peligrosas porque si se nos inflama, pues no sé, el estómago o cualquier otra víscera, pues hay más espacio para que nos va a doler y todo, pero pues no van a generar una presión, no los van a aplastar. ¿Qué pasa si no sé, se golpean la mano y se les inflama? Y si alguien llega y se los toca, se los aplasta, pues les va a doler más, ¿no? Entonces, en el caso del cerebro, imagínense que se inflaman y que siempre les están aplastando. Entonces, está este espacio que permite, pues, que el cerebro, pues, pueda inflamarse, aunque sea un poquito. Entonces, ustedes si se generan movimientos fuertes, pues van a sentir como hay un espacio ahí. Y no porque sean cabezas huecas. Simplemente pues es una parte de protección. Bueno, ¿alguna duda o algún comentario con las meninges o las membranas del sistema nervioso central? Profe, pero cuando traes mucha migraña Ajá. o te deshidrataste, es porque sientes como que traes hinchado el cerebro así de que te duele mucho, que ni puedes tocarte la cabeza. O sea, si se te hincha o solo es por lo de deshidratación. Mm, yo entiendo que no se te hincha. Lo que yo entiendo ahí es como un sistema de alerta que tiene tu cuerpo para decirte que hay algo mal. O sea, es un sistema de alerta, entonces como que te fuerza a regular eso que necesitas. O sea, para que es algo que no puedes ignorar. Se inflama el cerebro cuando hay infecciones o cuando hay traumas, o sea, golpes o algo así. Em, por reacciones, por ejemplo, reacciones de estrés y así, según yo, no se te inflama, no se te hincha, perdón. Mm, pero son suposiciones mías, o sea, no es que yo haya leído y, y tenga la certeza de lo que te estoy diciendo. Porque, pues no sé, no he leído mucho al respecto sobre migrañas y eso. Había un documental que decía que era porque la cantidad de líquido encefalorraquídeo bajaba, entonces el cerebro empezaba a sentir la capacidad de tener más sustancia, por eso empezaba a doler. Oh, ok, entonces sí es por la deshidratación. O sea, se traduce. Muchas gracias, Roxana. ¿Y quién preguntó ahorita? Victoria fue. Victoria, ok. Eh, muchas gracias, Victoria y Roxana, pues, por sus comentarios. Pero luego lo voy a apuntar ahorita porque luego se me olvida. Ok. Bueno, aquí estamos viendo otra imagen, ¿no? de las meninges. Pero pues ya para seguir avanzando, nomás les quiero decir como aquí está la dura madre, fíjense cómo se ve como tejido denso regular. En el caso del aracnoides, pues no alcanzamos a ver los pilares como tal, se ve como si fuera tejido conectivo normal. Y estos de aquí son vasos sanguíneos. Y la
pía madre pues sería un epitelio simple plano que seguiría por aquí. Y ya. Eh, Cabe destacar que estas meninges también se encuentran, se encuentran en médula espinal. Porque les hago la pregunta a veces de que si las meninges también se encuentran en médula espinal. Y muchos me ponen, o he tenido un gran porcentaje de respuesta de que no. De que como les doy el ejemplo con el cerebro, eh, pues ya de una vez les digo, no nomás está en el cerebro, también está en médula espinal. Bueno, ahora sí vamos a platicar sobre el cerebro eh, y su histología. Básicamente está complejo, pero lo vamos a hacer sencillo por cuestiones prácticas, ¿no? Básicamente el cerebro está dividido en dos tipos de tejido, a los que les decimos sustancia gris y sustancia blanca. El cerebro se caracteriza porque su sustancia gris se encuentra en la periferia, si se fijan, y la sustancia blanca se encuentra pues al centro. Y quiero que se destaque un poquito cómo la sustancia blanca, fíjense cómo se ven como líneas, como si tuvieran como cierta dirección. Y pues ahorita les voy a platicar por qué. Entonces, aquí nos está comentando que la corteza o la sustancia gris, corteza se refiere pues que es la coraza, la parte externa, ¿no? La corteza o la sustancia gris es rica en cuerpos celulares de neuronas y células de la glía. Es decir, básicamente, bueno, dice se llama sustancia gris porque si ustedes agarran un cerebro y lo cortan, pues van a ver que tiene gris. Y la sustancia blanca dice tienen zonas ricas en axones mielínicos, pero con pocos cuerpos celulares. Dicho en otras palabras, la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca es que en la sustancia gris se encuentran los cuerpos o los somas de las neuronas. Y la sustancia blanca básicamente son los axones. O sea, las neuronas se extienden desde la sustancia gris hacia pues el centro, hacia los axones se extienden hacia la sustancia blanca. Por eso en la imagen es lo que estamos viendo así como tienen pequeñas líneas, como pequeñas direcciones. Aquí nacen las neuronas y sus axones pues están representados aquí. Entonces, ¿qué veríamos histológicamente? Aquí íbamos a ver puros cuerpos celulares y aquí vamos a ver puros axones, mielínicos y amielínicos. Básicamente eso es la histología del cerebro. Entonces, en la corteza del cerebro vamos a ver algo así. Fíjense cómo se ven como muchos puntitos moraditos que representan los cuerpos celulares, tanto de las neuronas como de las células de la glía. Dice, la corteza cerebral es la capa externa del cerebro y está compuesta por una gran cantidad de neuronas y células gliales, por una muy gran cantidad de cuerpos neuronales, ¿no? Dice, histológicamente se dividen en 6 capas distintas de células conocidas como capas corticales, es decir, que la sustancia gris se divide en 6 partes. Y la sustancia blanca, pues se ve blanca porque pues como son puros axones, casi no hay cuerpos celulares. Los cuerpos celulares que vamos a estar viendo son células de la glía, o sea, células que complementan pues, o que protegen, digamos, pues esta zona. Pero básicamente se ve así blanquecito porque son puros axones y pues están mielinizados. Dice, se observan las fibras nerviosas blancas que forman tractos y conectan diferentes regiones del cerebro. Estos axones están envueltos por vainas de mielina y proporcionan pues un color blanco distinto. Entonces, en otras palabras, sustancia gris se encuentra en el cuerpo de la neurona, sustancia blanca, sus extensiones, que son los axones, con su mielina respectiva. Y pues aquí estamos viendo diferentes puntitos que pues acuérdense que hay células que van a producir esta mielina, entonces pues ahí estamos viendo cuerpos celulares de los oligodendrocitos y pues también deben de haber otras células que complementen como los astrocitos y las microglia, pero esencialmente pues lo que estamos viendo en mayor proporción son pues se ve blanco, se ve pálido que representa a los axones. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Qué es,
¿qué es más fácil que se regeneren, las neuronas o los axones? Mm, ¿En qué sentido? Digamos que es, que es más fácil que se regenere, o sea, que vuelva a producirse en caso de un daño. O Ah, sea, los axones. entonces Lo- no sería mejor que los axones estuvieran al revés. Tal vez, ¿verdad? Pues sí, mi lógica también me dice eso, pero pues Diosito dijo, no, 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 arriba, la sustancia gris arriba, los axones abajo. No, no es cierto. Eso es porque se da cuenta que los axones se van a ir hacia la médula espinal. O sea, de aquí se empiezan a formar la médula espinal. O sea, estos axones van a conectar con la médula espinal. Entonces, eh, por eso es un crecimiento de afuera hacia adentro, porque lo que está pasando es como es así y empiezan a crecer hacia abajo y se van así para generar la médula espinal. Pero pues sí, habría que negociar tal vez con Diosito para que la evolución lo cambie, o no sé. Diosito le gusta reírse en la, de los, Diosito le gusta reírse de los animales. Está O sea, como la próstata. justamente iba a decir eso. Hace poquito tuve una conversación eh, de eso, porque a grandes rasgos, pues yo hice el comentario así como que el punto de mayor eh, orgásmico en un hombre pues está en la próstata y pues cómo se llega ahí, cómo se estimula. Y, y con la persona que estaba hablando era como que, o sea, Diosito es travieso. Y yo, pues parece que sí es travieso. Bueno, em, aquí estamos viendo la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca. Pues la diferencia es muy, muy fácil de identificar. Fíjense cómo aquí pues hay muchas, se ve, la densidad de color cambia pues precisamente porque aquí hay más cuerpos celulares. Y pues aquí ya no, es pálida, ¿no? Sustancia gris, sustancia blanca, está fácil de identificar. Em, la clase ahora la voy a dejar hasta, nomás dejen termino de explicarle el cerebro y ya la siguiente clase termino con los otros órganos. Pero en el caso del cerebro, la sustancia gris se divide en 6 capas. Eh, Ahí están las 6 capas divididas. Yo no les voy a pedir que se las aprendan. La verdad es que sí necesitarían, por ejemplo, ser expertos en este sistema nervioso central, o sea, dedicarse a estudiarlo mucho y así, y aprender a diferenciar las diferentes capas. Pero a grandes rasgos sí se pueden apreciar, por ejemplo, la primera capa, pues sí, fíjense cómo está pálida y luego ya empiezan los cuerpos celulares. La primera capa sí se distingue muy fácil y las demás, pues lo que cambia es la forma de las neuronas y la forma, tamaño y densidad de neuronas. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que tenemos una capa de células piramidales, fíjense cómo se alcanzan a ver un poquito así como triangulares, y luego tenemos capa de neuronas granulares, que aquí las neuronas se ven como un poquito como más redondeadas, y una capa que se les define como multiformes, donde hay pues una cambalacha entre todo. Entonces, aquí están las 6 zonas diferentes. La primera se le llama molecular, la segunda granular externa, la tercera piramidal externa, la cuarta granular interna, la quinta piramidal interna y la última multiforme. Y después de la multiforme ya sigue la sustancia blanca. Entonces hay diferencias entre cada una de las capas y cada capa pues tiene cierta función, bla, bla, bla. Eso no nos compete en esto. A mí lo que me interesa que aquí entendamos es que la sustancia gris tiene 6 capas y que se distinguen por la forma, tamaño y densidad del número de neuronas. ¿Sale? O sea, no les voy a preguntar el nombre de las capas, a lo mejor les pregunto cuántas capas tienen, ¿no? Y aquí está un esquema de cómo sería como la división entre estas capas. Entonces, fíjense cómo eh, en unas zonas las cuerpos neuronales pues son más grandes, en otras son más chiquitos pero más densos, en otros pues hay menos y así. Entonces, lo que nos pudiera ayudar a diferenciarlo, les repito, es forma de neuronas, el tamaño de las neuronas
y la densidad del número de neuronas. Estos los ventrículos no se los voy a enseñar porque pues ya eso no me compete. Bueno, sí me compete, pero no hay tiempo. ¿Dudas, comentarios hasta ahorita? Si es muy travieso y divertido, Diosito. Pues sí. Bueno, muchas gracias muchachos por la clase de ahora. Que tengan muy bonito fin de semana. Disfrútenlo, descansen. Acuérdense que tienen siempre la tarea de subir sus apuntes. Sí, él dijo no a la masculinidad frágil, exactamente. Ahí les puso una trampa. Anyway, nos vemos el lunes. Bye, médico, bonito fin. Chao. Vale, profe, nos vemos. Bye Bye, profe, bye. que le vaya bien. Bye. Igual. Bye, Chao. pues, nos vemos.